Lo que encontramos fue la planta de Amecameca, que ahí dice que costó 34 millones de pesos, eso es la pura planta. Todo el proyecto con los colectores y todas las otras cosas que le tienen que poner costó 64 mil millones de pesos. No, 64 millones de pesos, perdón. Está funcionando parcialmente. La de Ayapango no funciona y costó poco más de 33 millones de pesos, casi 34 millones de pesos. La de San Pablo Atlasalpan está en construcción, costó casi 14 millones de pesos. La de Cocotitlán y Ayotzingo, bueno, Cocotitlán funciona parcialmente, la de Ayotzingo está en construcción, la de Huitzilcingo no se ha concluido, pero por ejemplo en el caso de la de Huitzilcingo, que costó 47 millones de pesos, originalmente se iba a construir en un terreno que era de un ejidatario, que de un productor que dijo: a mí nadie me ha dicho que lo van a construir aquí, vinieron a medir y me arruinaron mi cultivo de brócoli midiéndolos de Conagua, yo no les voy a dar mi terreno. Entonces la construyeron un poquito más allá, en una zona que se hunde. Entonces si ustedes van a visitar la planta, parece que está en medio de una isla que está rodeada de agua, y para sacar el agua tratada de ahí, pues va a haber que bombearla, ¿verdad? No sé cómo le van a hacer, pero eso lo que refleja es la falta de planeación. Otra planta que está en construcción y que no se ha podido terminar es la de Temamatla, donde hay una disputa por el terreno. Quiero decir que en las reglas de operación del programa de tratamiento de aguas residuales se pone como requisito que antes de construir la planta se demuestre la propiedad del terreno, cosa que no se cumple. Y bueno, en general, en este documento van ustedes a poder ver que de todas esas plantas, algunas funcionan intermitentemente, es decir, las echan a andar unos días y arrojan el agua al río, donde se vuelve a contaminar o donde contamina el río, porque hay veces que se arroja sin tratar. Por ejemplo, en el caso de la planta de Ayapango, cuando funciona la planta, el agua se encausa nuevamente al río Amecameca o a la laguna de oxidación, donde vuelve a contaminarse. En el caso de la de Ayotzingo, la construcción se encuentra detenida, falta que la Comisión de Agua del Estado de México entregue los recursos para estimaciones. La obra lleva un 92% de avance y hay un conflicto porque debido a la mala ubicación del terreno, la descarga de esa planta se haría en una localidad cercana donde no quieren recibir el agua, lo que indica falta de coordinación. Y bueno, aquí van a encontrar otros casos más detallados. En el caso de la Ciudad de México tenemos varias plantas que no están registradas en los inventarios de Conagua. Tenemos una planta gigantesca, que es la de Cerro de la Estrella, que es la que provee de agua a los canales de Xochimilco. Si Xochimilco todavía existe, como bien sabe la maestra Lupita, ella lo explica mucho mejor que yo. Si Xochimilco existe es porque recibe agua tratada del Cerro de la Estrella. Toda el agua de esta zona de la Ciudad de México depende de esa planta, y si esa planta deja de funcionar, eso podría ocasionar un colapso en la Ciudad de México. Es una planta que está al límite de su vida útil, porque tiene ¿cuántos años? ¿40 años? 45 años de antigüedad. Los colegas, cuando visitaron las plantas de tratamiento de la zona de aquí, de esta cuenca de Xochimilco y sus afluentes, encontraron que todas las plantas están al límite de su vida útil. La única planta que recibió subsidios del programa de tratamiento de aguas residuales tiene una auditoría forense, que se le llama, que es cuando se sabe que hubo desvío de recursos públicos y entonces se está auditando para documentar el quebranto a la nación que se ocasionó con esa planta. A ver, vamos a seguir, por favor. Descubrimos, y ya con esto termino, que hay, contrario al premio que le dieron a la Conagua, hay muy poca información para saber
cómo funcionan las plantas de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México. No podemos decir que la información que la Conagua publica en sus sitios sea información socialmente útil, es decir, información que le sirva a la gente para rescatar sus plantas de tratamiento, para monitorearlas, para saber cómo funcionan, para saber cómo usar el agua tratada. Esa información útil, esa no está. Las comisiones de cuenca que tienen fundamento legal no tienen información. Cuando la maestra Lupita, el doctor Monroy solicitan información, los tratan igual que a cualquiera de nosotros, o sea, no les dan nada. ¿Sí? Y eso que son instancias derivadas de la ley. Existen muchos planes, pero ninguno se cumple. Y para colmo, cuando la sociedad civil hace planes hídricos, como el maravilloso plan hídrico de la cuenca de los ríos Amecameca y de la compañía, que es un plan a 20 años o a 30 años, si no me equivoco, que está también en sus discos. Cuando se hace ese plan en consulta con la comunidad, nadie hace caso de ese plan, no le ponen dinero. Entonces eso es algo que también habría que discutir hoy. Hacemos planes que tienen fundamento técnico, que están consensuados con la comunidad, pero a los que no se les da dinero, a pesar de que la Conagua recibió ese plan. El grupo promotor de Xochimilco y sus afluentes está elaborando su plan hídrico y tiene que prever cómo vamos a hacer para que ese plan sea viable en términos presupuestales. Quienes tienen planes hídricos en sus comisiones, ¿cómo van a lograr que esos planes tengan viabilidad? El último documento de la OCDE, donde hace un análisis de las políticas públicas en materia de agua, dice que debe haber inversión privada para que las comisiones de cuenca, para que los órganos auxiliares, para que los consejos de cuenca funcionen. También va a haber que meter inversión privada. ¿Qué inversión privada va a ser la que están proponiendo ellos? No sabemos. En el se incumple, al no darle información a la gente, se está incumpliendo con un mandato constitucional. El artículo 4 constitucional dice que deben participar los 3 niveles de gobierno y que debe participar la ciudadanía para garantizar el agua como derecho humano. Así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el no tener información limita la libertad de las personas. Se requiere información como una condición indispensable para considerar que un grupo, que un pueblo es realmente libre. La que sigue. Y por último, los enfoques de la Auditoría Superior de la Federación. A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el agua está reconocida como un derecho humano, la Auditoría Superior de la Federación en sus informes tiene un enfoque centrado en la seguridad nacional. Y una de las principales críticas que se hace a la Conagua en el último informe de la auditoría es que no ha cumplido con reglamentar la seguridad nacional, el agua como seguridad nacional. Entonces esto, mientras no esté regulado, puede ser cualquier cosa y se presta a cualquier cosa. Los auditores, por último, revisan aspectos contables y administrativos, es decir, facturas, oficios, cosas de ese tipo. En México no hay una auditoría ambiental de esta naturaleza. Cuando los auditores van a campo a ver las plantas de tratamiento, no tienen la menor idea si se debe poner un tubo u otro. Si es anaerobia o aerobia o todas estas palabras que usan ustedes y que yo no me sé, pero ellos tampoco se las saben porque los auditores, en serio, los auditores un día auditan una planta de tratamiento y al día siguiente auditan un hospital y al día siguiente auditan una escuela. Son contadores. Y si no son de la auditoría, los contratan a auditoría porque la ley los faculta a contratar despacho de contadores. ¿Quién hace en México auditorías ambientales? La Profepa. Las hace a empresas privadas y son voluntarias. Cuando las empresas acceden a ser auditadas, les dan un sellito, que es así como la estrellita que nos ponían en el kinder en la frente. Bonito, ya tiene su sello. Pero si ellas quieren, ¿no? La que sigue, por favor. Hay una escasa o nula coordinación entre instancias de gobierno. La Conagua baja planes
baja programas, no planes, perdón, baja programas a estados que no tienen nada que ver ni con el Plan Nacional Hídrico, el PROTAN no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, son fondos concursables. Si hay un organismo operador de agua que junta todos los papeles que le piden en las reglas de operación, se construye la planta. Y la propia auditoría ha dicho, uno de los grandes problemas que tiene el programa de tratamiento de aguas residuales es que no tiene diagnóstico. O sea, ¿por qué construyeron esa planta aquí y no aquí? Pues porque se llenó los papeles. En Baja California Sur, ¿dónde está el colega de Baja California? Tenemos una planta que costó 335 millones de pesos en un estado donde viven 4 personas, porque es el estado menos poblado del país, ¿verdad? Y su planta de tratamiento costó 335 millones de pesos, lleva 2 auditorías y en las 2 hay quebranto a los bienes de la nación. ¿Quién vigila eso? La que sigue, por favor. Ah, bueno, perdón, me faltó decir algo en la anterior. Los órganos internos de control de las comisiones estatales de agua, como la CAEM, no rinden cuentas de los recursos federales que reciben. Esa información debería estar disponible públicamente porque así lo marcan las reglas de operación y eso no se cumple. Si ustedes lo piden, les dicen cualquier cosa y les dan un fragmento. Metimos 200 solicitudes de información y lo que nos dieron fue un porcentaje mínimo y mucha paja, mucha paja. De aquí a que terminemos de revisar esa paja vamos a tener como 80 años. Ya mero, la que sigue. Y bueno, finalmente, sí necesitamos hacer ejercicios de Contraloría Social. Incluso hemos pensado muchas veces en decir que mejor se llame auditoría social, porque expresa mejor lo que estamos haciendo, que es revisar. A ver, dame las cuentas, dime dónde está el dinero, dónde está el proyecto con el que se construyó esta obra, enséñame, quiero ver que corresponda. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que queremos ofrecerles a ustedes como una propuesta para que ustedes lo retomen, lo adapten a sus regiones y aprendan a hacer este ejercicio de auditoría social. La que sigue, por favor. Necesitamos una participación informada de las comunidades. No es nada más ir y cuestionar, hay que documentarse, hay que llevar evidencia de lo que están haciendo mal. Necesitamos recuperar los saberes propios de la cultura local, combinarlo con los saberes técnicos especializados que pueden darnos las universidades, incluir a otros actores sociales. Hace poquito estuvimos en la CRAC trabajando con el presidente de la Asociación de Industriales de la región, que son pequeños empresarios, digo pequeños relativamente, que son grandes empresarios, pero ellos están haciendo cosas dentro de sus empresas. Ellos pueden ser aliados, son esos pequeños empresarios locales que son avasallados por las empresas que ni siquiera concursan las obras, ¿no? Que son dadas por compadrazgo. Entonces, tenemos que recuperar a esos pequeños empresarios y darles un lugar porque tienen saberes que nos pueden ser útiles.